Este 4 de junio se cumple el 176 aniversario de la victoria nacional en la batalla de Punta Quebracho, librada en Puerto General San Martín en 1846 por las tropas de la Confederación Argentina contra la flota anglo-francesa, la más poderosa del momento. Esta jornada es una invitación a reflexionar y a debatir la historia a través del arte. Hay una cuestión que está planteada desde la organización de este evento que tiene que ver con algunas preguntas que marcan el rumbo de la perspectiva histórica que intenta rescatar este espectáculo. Y es que la derrota gloriosa en la Vuelta de Obligado fue preámbulo de la victoria gloriosa en Angostura del Quebracho. Y entonces caben dos preguntas. ¿Por qué no conocemos Angostura del Quebracho? ¿A quienes les interesa que no sepamos que podemos plantarnos ante los poderosos? Ellos van a plantear los hechos que llevaron a la Guerra del Paraná y su relación con las luchas actuales por la soberanía tan presentes en discusiones por el intento fundamentalmente de la reprivatización de nuestro río Paraná. Bueno, vamos a invitarlos como primera parte, como primer momento, y ellos son Ariel Pérez, historiador y escritor nacional y popular, oriundo de San Genaro, reside actualmente en Pueblo Andino, es autor de varios libros y realizó, yo creía que eran 5, no, son 7 veces el cruce de los Andes a lomo de mula. Sergio Copoli, psicólogo social. Ustedes cabrán preguntarse por qué después de esta charla vamos a necesitar un psicólogo. Bueno, eso lo hablan con Mario, que es el que hizo las invitaciones. Psicólogo y psicólogo social, trabajando además en la interrelación de psicología e historia, y es productor y conductor del programa radial Argentina Año de Cuerdas, de radio La Fortuna en Granadero Baigorria. Germán Mangioni, El Bote. San Lorenzino, periodista, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, coordinador de la web educativa que justamente trata esta temática, muy interesante para meterse en internet e investigarla, que se llama puntaquebrachohistoria.com.ar y que fue presentada hace algún tiempo. Bueno, les dejamos la palabra y... Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido y a los organizadores por haberme invitado. Acá lo tengo al Boti que ya me puso 15 minutos. Vamos a ver si podemos resumir en 15 minutos. El resumen no es lo mío. Cuando charlábamos acá con los compañeros sobre cómo íbamos a encarar la charla, además porque el tiempo no es tanto, yo pedí ser el primero en hablar para poder poner en un contexto histórico el hecho del cual vamos a hablar hoy. Hoy estamos festejando una victoria, la victoria de la batalla de Punta Quebracho, la batalla de la Angostura del Quebracho, la batalla del Quebrachito, como le quieran decir. Y las victorias se festejan, no se recuerdan ni se conmemoran, se festejan. Y hasta en eso muchas veces la historia oficial nos ha enseñado hasta dialécticamente que algunas cosas festejan y otras recuerdan
Y justamente hoy me estaba acordando que es muy difícil encontrar en algún lado que festejemos Punta Quebracho. Casi siempre decimos que recordamos o que conmemoramos, y no. En realidad es un festejo, pero bueno, quienes escribieron nuestra historia oficial, que también la escribieron con una mirada ideológica, creo que también, así como nos ganaron o nos tienen bastante ganada esta batalla cultural sobre nuestra historia, también dialécticamente nos la han ganado. Así que hoy estamos festejando esa victoria. Cuando estábamos charlando, yo le decía, bueno, hay que empezar poniendo en contexto histórico lo que pasó. Porque si uno analiza un hecho sin ver de dónde viene, sin ver por qué pasó, sin ver por qué sucedió, la verdad que es muy probable que no termine entendiendo por qué se dio. Y el contexto histórico de Punta Quebracho es la Guerra del Paraná. Y a mí me gustaría ahora en este momento, si salgo a la calle y le pregunto a 100 personas qué es la Guerra del Paraná, 95 me van a mirar feo. La verdad es que la Guerra del Paraná no es algo conocido en nuestro país. Creo que justamente por esa historia oficial que nos han enseñado y que seguramente alguno de los compañeros ya irá a profundizar en el tema, pero que ha hecho que cosas como la Guerra del Paraná, como algo tan importante que durante 6 años estuvimos en guerra contra las 2 potencias más importantes del mundo y les terminamos ganando, nosotros no lo conozcamos. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Miren, a veces decimos libertad, independencia y soberanía, son 3 palabras muy usadas en historia y a veces las ponemos o las usamos como si fueran sinónimos. Y la verdad que no lo son. A mí me gusta hablar de nuestra historia en Argentina y digo, bueno, nosotros tenemos historia de libertad, independencia y soberanía, desde 1806 a 1861. Esa fue nuestra época de la independencia, cuando logramos constituirnos como nación. Hay pocos países que se constituyeron en tan largo tiempo. A nosotros los argentinos nos llevó mucho tiempo, más de 50 años, podernos constituir como nación y ahora vamos a hablar de eso porque es el contexto histórico del cual estoy hablando. Sacando algunos países africanos o asiáticos que eran colonias de las grandes potencias, que a veces les llevó centurias o hasta milenios poderse independizar, la verdad que la independencia, la constitución como nación de la Argentina nos llevó más de 50 años. Entonces a mí me gusta hablar, libertad, la libertad, porque también hay que recordar que esto es una batalla y estamos hablando de combates y de batallas, las cuales en Argentina ha habido innumerables, cientos. 1806, 1807 con las invasiones inglesas, que esa es otra historia, pero que yo también la pongo dentro de la parte de la libertad, hasta 1810. Después tenemos también un corto periodo, hasta 1816, que yo le llamo de la independencia, también algunas batallas, no muchas, las 4 de Belgrano en el norte, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, la gesta sanmartiniana en Mendoza y Chile, en la banda oriental algo allí también con Rondó, Artigas, Alvear. Pero después de 1816, cuando ya éramos independientes, había que armar un país y ese fue el gran problema. Nosotros hemos tenido 45 años de guerra civil. Y la tercer parte, la de la soberanía, está muy mezclada con nuestra guerra civil. Nuestra guerra civil entre unitarios y federales. Desde el año 1820 hasta 1861, en la batalla de Pavón, cuando por fin se termina de armar nuestro país, donde terminan ganando el bando unitario y se termina armando la nación, para mí, raíz de todos los problemas que tenemos hasta el día de hoy, para mí no ganaron los mejores, no ganaron los buenos,
Termina ganando el bando unitario, se termina armando nuestra nación de una manera unitaria, más allá de que la Constitución diga que es federal. Pero yo quiero hablar de estos 40 años para ir poniendo en contexto esto de las luchas por la soberanía nacional tan mezcladas con las luchas internas de nuestra guerra civil. Porque, mire, cometemos un error cuando hablamos, y es muy común cuando hablamos de la guerra del Paraná, obligado, quebracho, como que los ingleses y franceses querían entrar a comerciar, como que lo último solamente, como que fue una guerra comercial, económica, no, era política, el fin último era comercial, pero era político y ahora se los voy a contar por qué. Entre 1820, vamos a hacerlo rápido, en 1820 y 1830 gobiernan los unitarios. Ese periodo de esos 10 años terminan con el fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle y un país totalmente desorganizado, al cual le piden, por favor, a Rosas que se haga cargo porque era el único que iba a poder contener la situación. Desde el 30 hasta el 52, estamos hablando de 22 años de Juan Manuel de Rosas. Nosotros teníamos en la banda oriental, que en ese momento ya era Uruguay, porque en esos 10 años, del 20 al 30, se produjo la guerra del Brasil, contra el Brasil, la cual ganamos pero perdimos en los papeles, y se produce la independencia de Uruguay. ¿Se entiende? Por eso yo lo estoy poniendo en contexto histórico. Uruguay siempre fue una base para los unitarios que habían sido exiliados del país. Todo el bando unitario estaba en Uruguay, y en Uruguay estaban los franceses que lo tenían como protectorado propio. O sea que del otro lado del Río de la Plata, en la banda oriental, que ya en ese momento era Uruguay, era una base permanente de conflicto y desde donde se quería, por eso digo que el conflicto es político, desde donde se quería desestabilizar al gobierno de Rosas. Para sacarlo estaban. En Uruguay hay dos partidos, los blancos y los colorados. Los blancos son asociados a los federales, digamos, los blancos uruguayos son federales, los colorados uruguayos son unitarios. Bueno, los colorados gobernaban los unitarios y tenían a los ingleses y tenían a los franceses y tenían a los unitarios nuestros. Desde allí se intentaba constantemente cambiar el gobierno que teníamos en el país con Rosas. Acá vamos a otra cosa, vamos a una palabra importantísima que hasta el día de hoy escuchamos todos los días, federalismo. Nosotros éramos un país federal, Rosas era federal. ¿Qué hacen los países federales? Los países federales lo que hacen es usar el dinero, lo que se saca de los lugares geográficos en donde la naturaleza ha sido más próspera, para redistribuir, qué palabrita también, ¿no? Redistribuir en donde hace falta. Y en aquel momento, 1830, 1840, ya en nuestro país, los que tenían no querían distribuir. No sé si les... Bueno, 1830, 1840, ¿qué hacía Rosas como jefe federal de un país que él quería que fuera federal? Nosotros tenemos el Paraná, y acá lo tenemos, que la verdad que el Paraná es una bendición natural, pero en la historia argentina ha sido casi una tragedia. Y el Paraná y el Río de la Plata han sido casi la base y la raíz de todos nuestros problemas, porque los vecinos ricos de al lado del Paraná nunca quisieron compartir esa riqueza con el resto del país. Asociado este problema a que aguas arriba del Paraná estaba Paraguay, que también quería comerciar con el mundo y al cual Rosas, por eso estoy hablando de los temas políticos, Rosas no les reconocía la independencia.
Por eso es que Rosas, muy inteligentemente, no les reconocía la independencia y entonces tenían que seguir pasando por el puerto de Buenos Aires para dejar las retenciones. También, otra palabra, no sé si la han escuchado últimamente. Bueno, entonces, ustedes nos estamos poniendo en contexto, ¿no es cierto?, político y geográfico. Tenemos el Paraná, tenemos Entre Ríos, tenemos Corrientes, tenemos el Paraguay. Pero hay un jefe político en Buenos Aires que les cobra derechos de aduana. No solo les cobra derechos de aduana por lo que quieren ingresar y lo que quieren exportar, sino que hace otras dos cosas que eran inadmisibles en el momento. Funda un banco nacional para no seguir dependiendo de los empréstitos y del dinero, no pedirles dinero, porque ya en aquella época las grandes potencias hacían eso, te prestaban dinero para después poder meterse en tus números. No sé si lo recuerdan. Ya lo hacían en aquel momento, funda un banco nacional y empieza a poner no solo trabas a la importación y a la exportación, sino que empieza a ver qué se puede exportar y qué se puede importar. O sea que empezó a proteger a la industria local. O sea, tres cosas totalmente inadmisibles. Para las dos grandes potencias que, sin embargo, sí lo aceptaban en Brasil, porque Brasil sí lo hacía en el Amazonas. En el Amazonas, tanto Gran Bretaña como Francia pagaban derechos de aduana, no tenían ningún problema, pero acá no lo querían hacer. Entonces, volvemos, hay un problema político atrás del tema económico. Lo que no querían era al restaurador de las leyes, al que no querían era a Rosas, lo que no querían era el puerto de Buenos Aires, que en realidad lo que hacía en ese momento la aduana era redistribuir esa riqueza. Le digo las últimas cosas porque me tengo que ir. Cuando después de obligado la flota sigue su rumbo y llega a Goya Corrientes, en Goya son recibidos con una fiesta de gala. Los oficiales ingleses y franceses tuvieron una fiesta de recibimiento en la que todo el pueblo de Goya Corrientes los recibió con los brazos abiertos. Eso es para poner en contexto lo que ahora nos va a seguir contando Sergio. ¿Cuál era el contexto del momento? Que no fue solamente algo comercial que querían comerciar con nosotros. Había un contexto político muy importante que, de alguna manera, si extrapolamos, no es muy distinto al que vivimos en los días de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias de mi parte también por la invitación de empleado de comercio y gracias a quienes están acá presentes acompañándonos. Bueno, la vara está bastante alta, no sé si voy a retomar de las cuestiones que planteó Ariel Pérez, algunas sí, pero yo quiero trabajar algunas ideas que predominan en torno a la vuelta de obligado y proponer un concepto que no sé si es novedoso, pero me parece que puede ayudar a entender y trabajar algunas ideas. Si yo les pregunto a ustedes si los ingleses son buena gente, ¿ustedes qué opinan? No, porque hay mucha gente que lo dice, de distintas maneras, que son muy caballeros, que saben reconocer sus derrotas y que en las victorias saben reconocer los méritos, la valentía, la capacidad de los derrotados. Todo falso.
pero trabajan para crear esta imagen. Y hay quienes colaboran en crear esta imagen y algunos que compran estas ideas. Tengo una anécdota que es muy reciente. Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires, estaba en la sala donde en un extremo está el sable del general San Martín y en el otro extremo el sable del general Lucio Norberto Mansilla. Antes de llegar a esa sala hay una sala de sables, entre los cuales hay muchos muy gloriosos, algunos no tanto y algunos que mejor que hubieran quedado siempre en su vaina sin molestar. Pero te va preparando y cuando entras en esa sala sentís una cosa, estás ante el sable de San Martín y ante el sable de vencedor de Punta Quebracho, nada más ni nada menos. Había un profesor de un instituto de formación docente explicando la vuelta de Obligado. La explicó con detalles muy puntuales, muy bien explicado, el tema de las barcazas, el tema de las cadenas, perfecto. Termina diciendo que fuimos derrotados en la vuelta de Obligado, pero los ingleses y los franceses, conmovidos por la heroicidad de las tropas argentinas, firmaron un tratado reconociendo la soberanía de nuestros ríos. Yo me preguntaba por qué no se conmovieron ante el heroísmo de nuestros soldados en Malvinas y las devolvían, pero parece que la caballerosidad no llega a tanto. No es casual, ahora son buenos caballeros, comparten asados con los veteranos de la Guerra de Malvinas, confraternizan reconociendo su valor. Ahora dicen que van a hacer una miniserie coproducida entre la BBC y productores argentinos, y va a ser equitativa la visión de esa miniserie. Yo me pregunto qué puede haber de equitativo entre invasores e invadidos, saqueadores y saqueados, pero bueno, parece que va a ser equitativa. Me permito dudar. Al hacer esto se perfuman, se maquillan para mostrar que no son lo que son. Piratas, colonialistas, imperialistas, saqueadores, usurpadores, agresores y una larga lista de etcétera que sería interminable. Por un lado hay un permanente embellecimiento de los ingleses y cuanto poderoso quiera sojuzgarnos. Es parte de un trabajo permanente de desmalvinización en la actualidad, que trabaja sobre distintos aspectos, entre otros la subestimación de nuestros soldados. Fueron pobres chicos que fueron llevados a la guerra, con lo cual la heroica lucha de los soldados argentinos queda minimizada. Y hay también un trabajo de desquebrachización para ocultar que podemos plantarnos ante los poderosos y vencerlos. Un trabajo de desquebrachización para generar la idea que es necesario unirnos a los poderosos para nuestro desarrollo. Hay un refrán, muy mal refrán, que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. En este trabajo de desquebrachización se oculta, se esconde, se ignora la existencia de una guerra que duró solo en su tramo más álgido casi un año, con desembarcos, incursiones piratas. El primer desembarco y el primer combate fue exactamente en el lugar donde desembarcaron en la primera invasión inglesa, la zona de la ensenada de Barragán, y fueron rechazados. Bueno, incursiones piratas, saqueos, combates, escaramuzas y tácticas de guerrilla al estilo güemesiano. Y todo queda reducido a un solo combate, que ni siquiera fue el inicial. Y como los ingleses son caballeros, a pesar que vencieron, se resolvió todo con un tratado. Yo no desprecio la diplomacia de Rosas, hábil, astuta, maniobrera. Acá recientemente los ingleses emborracharon a un diplomático argentino para hacerle firmar cosas que ni ebrio ni dormido, hubiera dicho don Mariano Moreno, habría que firmar, porque no es excusa. Bueno, Rosas
emborrachaba, entre otras cosas, a los diplomáticos ingleses para llevarlo por su camino. Con esto solo ya marco una pequeña, gran diferencia. Tampoco dejo de lado la labor de San Martín en Europa. El trabajo que hizo apoyando desde el prestigio que tenía el viejo guerrero de la independencia argentina, entre otras cosas diciendo que con un pequeño ejército de algunos miles, Rosas podía derrotar ejércitos invasores sin mayor problema. Esos ejércitos podrían haber ocupado Buenos Aires, alguna otra ciudad de la costa, pero una vez internados en el territorio no tenían grandes posibilidades de avanzar. Pero, la victoria diplomática se conformó, se consolidó sobre cañonazos y barcos mercantes y de guerra, hundidos y averiados, y con una gran victoria que culminó con estos años de guerra. Años de guerra. A partir de 1836, ya venía Ariel explicándolo, una coalición de intereses extranjeros y locales da un golpe, depone a Oribe en la República Oriental del Uruguay y comienzan a hostigar estas tierras para lograr la libre navegación de los ríos y la caída de don Juan Manuel. Cuentan con aliados internos en Uruguay y la Confederación para ello. Comienzan los bloqueos, inicialmente por la flota francesa. La flota francesa que transporta al ejército libertador de don Juan Galo de la Valle a territorio primero en San Pedro, cerca de donde está la Vuelta de Obligado, casualmente, para atacar sobre Buenos Aires. Es Lavalle que al hacer esta concesión terrible para su historia de guerrero de la independencia, ya había tenido varias concesiones y agachadas, pero creo que esta fue un broche de esos, dio lugar a una frase de San Martín diciendo que quien se alía con el extranjero para atacar a la patria, tal felonía ni la tumba la puede borrar. Para cuando llegamos al combate de la Vuelta de Obligado, la flota invasora ya había bloqueado puertos, capturado la flota al mando del almirante Brown, que tuvo que entregarla por orden de Rosas, porque Rosas sabía que si los ingleses hundían la flota, la diplomacia posterior iba a ser mucho más difícil. Brown entrega la flota y se retira, nunca más subió a un barco. Brown, después de burlar una y otra vez a la flota invasora en el bloqueo de Montevideo, tuvo entonces que entregar esta flota y nos quedamos sin barcos, o con muy pocos barcos y de pequeño porte. Ya para este momento, ayudados por Garibaldi y la legión de Garibaldi, habían capturado Martín García, Colonia, habían remontado el río Uruguay, saqueando Gualeguaychú, Concordia, Paysandú. Con el saqueo de Gualeguaychú, don Giuseppe Garibaldi compró en Italia la isla de Caprera, donde iba a descansar después de sus aventuras, correrías y su, reconozcámoslo, heroica acción por la independencia italiana. En esa isla prendeva il mate, costumbre que llevó a Italia junto con un poncho correntino y junto con el aprendizaje de las tácticas de guerrilla americanas. Estados Unidos aún no era potencia, pero también había ya un barco yanqui en el puerto de Montevideo estudiando el menú y hasta dónde podía intervenir, porque ya empezaban a mostrar algunas garras los muchachos. Las fuerzas encabezadas por anglo-franceses habían entonces tomado ya a Martín García y se dispusieron a incursionar por el río Paraná. Hablé del Uruguay, ahora hablo del Paraná. Era una guerra, entre otras cosas, por nuestros ríos interiores, o sea, guerra del Paraná, pero el Uruguay también fue objetivo. Empiezan a remontar el Paraná,
se va produciendo los combates más importantes, el combate de obligado. Hay un segundo combate de obligado porque quedan bastante averiados y piden refuerzos, temiendo además que más adelante se le haga más difícil y se les complique la cosa. Y la segunda parte de la flotilla que pasa por obligado nuevamente es hostigada y recibe fuego de fusilería y algún que otro cañonazo. Siguen remontando, ahí se da el combate de Tonelero, muy cerquita de San Nicolás. Después en San Nicolás, acá en Rosario también se produce un pequeño combate. Si vamos al Parque Urquiza, hay un lugar donde hay instalado 2 cañones y recuerda un episodio de los últimos momentos de las guerras civiles argentinas. Desde esa zona también se disparó a la flota. Más adelante se produce el segundo combate de San Lorenzo. Se produce una primera escaramuza en Angostura del Quebracho. Van remontando los ríos hasta llegar a la situación donde son recibidos triunfalmente en Goya. Pero los tripulantes cuentan algunas cosas. Veían jinetes galopando por la costa permanentemente y se hacían la idea de que habían logrado juntar un ejército mucho más numeroso que el que los había intentado repelir en obligado. Los jinetes ataban ramas a las colas de los caballos, levantando gran polvareda y pensando que eran tropas muy numerosas cuando no lo eran. En cada lugar donde quedaban los barcos a tiro, nuestras tropas practicaban un deporte que yo lo propongo por el Comité Olímpico Internacional. No creo que lo tome. El tiro al inglés. Porque cada vez que estaban a tiro, las casacas de los ingleses eran muy visibles, muy llamativas, eran una invitación a hacer puntería. De esta manera generaban permanentemente temor e inquietud. Rosas dio orden de retirar ganados, quemar sembradíos, para que los tripulantes, si podían y se animaban a bajar a tierra, no pudieran abastecerse. Y para completar la idea de que la patria se hizo a caballo, cuando regresan y se enfrentan en Angostura del Quebracho, con las tropas lideradas por Mansilla en primer lugar y Tornea, el jefe de la artillería, los cañones criollos estaban atados a tiros de caballo. Cada vez que la flota podía hacer puntería, los caballos tiraban los cañones, los instalaban unos metros más allá y nuevamente la puntería fallaba. El efecto fue devastador. 6 barcos mercantes hundidos, 2 de guerra, barcos averiados. Siguieron remontando lo más rápido que pudieron, bajando el río lo más rápido que pudieron, porque la derrota había sido sellada. Fueron hostigados todo el tiempo hasta llegar nuevamente a Montevideo. Después firmaron los tratados de 1848 y 1849. El refrán que reza, si no puedes con tu enemigo, únete a él, es muy mal consejero. Todo enemigo es vencible si hay decisión política para defender la soberanía. La victoria en esta guerra, casi desconocida, larga, complicada, heroica, en defensa del suelo patrio, culminó en tratativas diplomáticas, pero los caballeros ingleses y franceses firmaron sobre su derrota militar y política. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la verdad que yo estoy para estar allá abajo escuchando, disfrutando como están disfrutando ustedes de esta magnífica charla de historia. Pues yo también me voy a poner el reloj, si yo sería trampa, el dueño del reloj, ¿no? Como el dueño de la pelota. Primero quiero hacer un agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que se arrimaron a intentar con nosotros sostener la historia, ¿no? Sostener la historia de Punta Quebracho, sostener el recuerdo de la victoria, pero sobre todo quiero hacer un agradecimiento al gestor de todo esto, que después seguramente nos vamos a sentar a escucharlo, pero
pero quiero hacer un agradecimiento y pedir un aplauso para Mario Bernachea, que es realmente, además de un músico que admiramos y que disfrutamos mucho, uno de esos gladiadores de la soberanía, ¿no? Y cuando Mario me invitó a esta mesa, me invitó a participar de esta actividad, me dice, bueno, me gustaría que vos, desde el periodismo y de lo que venís haciendo, hables de actualidad, de la relación de la historia con la actualidad. Y la verdad que me pareció un lindo desafío, porque así como planteaba Ariel esto de separar los conceptos, muchas veces uno escucha cuando habla de estos temas que conceptos como el de la soberanía son conceptos interesantes, que son conceptos válidos, pero de otro tiempo, ¿no? Que son conceptos de la historia. Y que en todo caso está bien charlarlo en el marco de eso, de una charla de historia, de un momento del mundo, ¿no? Y uno lo escucha bastante seguido eso. Incluso charlábamos con Mario antes de arrancar en las redes sociales, cuando dábamos publicidad a este evento, algunos comentarios, ¿no? Atrasan 100 años, decían, hablando de soberanía. Y la verdad que me pareció un lindo desafío poder vincular, poder pensar juntos la soberanía en la actualidad. Yo creo que hay pocos temas de la política argentina tan actuales como la soberanía. Pocos. Hay muchos temas que los escuchábamos una y otra vez y pasan, pero hay pocos temas que tengan tanta vigencia y tanta importancia hoy en la Argentina del 2022 como la soberanía. Vinculado a este tema en particular, porque digo, la soberanía tiene muchos aspectos y uno lo puede pensar en la vida política, económica, cultural de la Argentina, pero vinculado a Punta Quebracho, vinculado a esta fecha, es imposible no pensar, cuando uno piensa los debates que enfrentaba a cañonazos Rosas, Mansilla en aquel momento, no pensar en el debate actual, como creo que mencionaba Sergio o Adriana, sobre nuestro río Paraná, sobre la actualidad de nuestro río Paraná y las discusiones que hoy circulan en torno a eso. Discusiones que además, por eso decimos que el tema de hoy es la soberanía, cuando uno discute el Paraná, discute la navegabilidad del Paraná, discute los derechos sobre la riqueza que circula por el Paraná, como en aquellos días, lo discute hoy, está discutiendo los principales problemas de la Argentina. No hay problema que no pueda vincularse de la vida social y política de nuestro país hoy al Paraná. Por eso desde el arranque la discusión sobre si nuestro río Paraná va a volver a estar en manos de empresas extranjeras, va a volver a ser controlado y orientado por empresas de las grandes potencias, que en aquel momento repelimos, hoy las grandes potencias son las que controlan nuestro comercio exterior, las que deciden incluso hasta cuánto vale el peso de la Argentina, porque son esas potencias las que, ancladas en este río Paraná, tienen el control de 3 de cada 4 dólares que ingresan al país. Entonces, en un punto, deciden la soberanía monetaria, deciden cuánto vale o no, según cuánto liquiden o no de las ventas que hacen, nuestro peso. Entonces, miren ustedes si la discusión del Paraná, la discusión que daba en aquel momento, se daba en Punta Quebracho, no tiene vigencia. Leía por ahí el otro día, en una nota, en el marco de la conmemoración del recuerdo de esta victoria, ahora ya digo conmemoración y lo miro a Ariel para que no me rete, en el marco del festejo de esta victoria, leía Argentina, o en aquel momento la Confederación, pero el país controló sus ríos, mal que mal, desde 1846 hasta 1995. 1995 es el momento en que se privatiza el control y la administración del Paraná. Algunos dirán hoy, bueno, simplemente lo que se privatizó es dónde se pone la bollita y por dónde se draga, pero en realidad se desentendió el Estado argentino de lo que pasaba en el Paraná. Si uno no tiene la administración, no tiene el control. Si no tenés la registradora tiqueteando cuánto entra y cuánto sale, no tenés el control de tu río. Y eso es lo que hoy, como en aquel momento,
sucede en el Paraná. Esta discusión no se apagó desde Punta Quebracho hasta la discusión ahora por el control del Paraná, sino que fue parte de toda la historia de la Argentina. Y el otro día encontré, buscando algunas referencias al tema, creo que lo tengo por acá porque lo tenía para no olvidármelo textual, y con esto vuelvo a lo de la vigencia y la actualidad del debate. Encontré un artículo muy interesante de la Constitución de 1949. El artículo 18 de la Constitución de 1949, se los leo textual, decía: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas. En cuanto, porque hasta acá el cuento lo conocíamos, ¿no? Cualquiera puede navegar, por supuesto que puede navegar cualquier nación. Pero ¿qué decía aquel artículo que después fue, aquella Constitución que después fue sacada de circulación? Entre otras cosas porque decía: en cuanto no contraríe ni las exigencias de defensa, la seguridad común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Miren si no es vigente el debate sobre el bien general del Estado, sobre quién navega o quién no navega o hacia dónde van las riquezas que circulan del Paraná. En 1846 esa discusión soberana era vigente, en 1949 también, y hoy en el 2022 sigue teniendo total y absoluta vigencia. Por otro lado, tratando de pensar las cercanías, las similitudes, la actualidad de aquellos debates, hago dos comparaciones con dos factores que nos dieron la victoria en aquel momento, para pensarlas también hoy, en otras batallas que damos, por otros métodos, en torno a la soberanía. Más allá de la destreza militar que bien describía Sergio, que comentaba Ariel, y que la verdad que a uno le duele también que esa destreza militar que San Martín llegó a comparar con el cruce de los Andes, ese evento militar que fue la batalla de Obligado y después la batalla de Punta Quebracho, con la estrategia militar y con la inteligencia militar. Si uno corre eso, yo entiendo que hubo dos factores que nos dieron la victoria frente a las dos potencias del mundo. Cuando uno dice las dos potencias del mundo de aquel momento, a mí me gusta pensar, es como si hoy se asociaran Estados Unidos y China y dijesen: vamos a entrar a la fuerza. Digo, ¿no? Porque uno dice las dos en aquel momento. Eran las potencias militares, tenían misiles que no teníamos, tenían barcos de guerra a vapor que no teníamos, tenían potencia militar. Digo, hay una victoria militar. Pero además de eso hay dos temas que tienen total vigencia. Por un lado, la decisión política, como bien planteaba Ariel, porque era un problema político, la decisión política de Juan Manuel de Rosas de pelear por la soberanía, de pelear por el control de los ríos interiores de la Confederación. Una decisión política que no solo, y acá también con plena vigencia comparable con la actualidad, no solo era una decisión política de pelear contra las grandes potencias, también lo era contra sus socios internos, también lo era contra aquellos que entendían que lo mejor que nos podía pasar era que esos barcos comerciasen lo que quisiesen, que entrasen y que no hubiese un puerto en Buenos Aires que redistribuyese la riqueza, como decía Ariel. Digo, también había enemigos internos, como siempre los hubo, enemigos internos de la soberanía. Otro tema que tiene plena actualidad. Cuando uno hoy discute y escucha a alguno de los voceros internos de algunos sectores económicos de la Argentina, en coincidencia plena con lo que plantean las grandes potencias al respecto, entiende que no hay manera de tener una victoria sin la decisión política de enfrentar a los de afuera y a sus socios de adentro. Eso sigue teniendo plena actualidad. Y por otro lado, un tema clave, que ahí lo nombraba Sergio, esto del hostigamiento, es imposible, y tanto se oculta como se oculta la batalla militar de Punta Quebracho, se oculta la participación popular en aquella guerra del Paraná, que tenía su ejército regular, que tenía su ejército de Mansilla, pero tenía también la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de la Confederación Argentina de hacer el tiro al inglés, ¿no? de
quitar toda la posibilidad de provisiones de la costa, de hostigar cuando pudiesen. Hay un libro muy interesante, no me va a salir la pronunciación en inglés del autor, pero de un marino inglés que cuenta toda la travesía desde la visión de los ingleses. Y cuenta, inclusive en esto, acá lo tengo, Lauchland Mackinnon. ¿Y qué cuenta Mackinnon? Que incluso pasaban por Rosario, y él va haciendo un muestreo de las islas y contando, y ve en Rosario cómo las mujeres se estaban bañando en el río. Y cuando pasan por ahí, dice, mientras mirábamos ese espectáculo de las mujeres nativas, salía gente de las casas y nos disparaba. Aunque no llegasen con el fusil hasta el barco, no importaba. Digo, bueno, ese protagonismo que se vio en el Tonelero, en la Segunda Batalla de San Lorenzo, que se ve en Quebracho, que se ve en todo el recorrido de los ingleses, también, y los franceses, también fue clave a la hora de conquistar esta victoria. Y algo que sigue teniendo plena actualidad, porque si hoy seguimos discutiendo y no se ha entregado directamente, en una concesión directa como venía en los últimos 25 años, el Paraná a empresas extranjeras, de nuevo, tiene que ver con el fenomenal protagonismo de mujeres y hombres de la Argentina que se han juntado, que se han agrupado, intelectuales, periodistas, trabajadores del río, se han agrupado para decir: necesitamos que vuelva a manos del Estado el río Paraná. Foros a lo largo, no solo como el que participamos acá en Rosario, el Foro de Recuperación del Paraná, sino foros a lo largo y a lo ancho de todo el país, mesas federales como las que se han organizado, que han organizado una gran marcha al Ministerio de Transporte para pedir por la soberanía. Eso que algunos dicen que atrasa 100 años. Es imposible pensar que esa historia se revierta como en aquel momento, sin el protagonismo de todos y cada uno los que sentimos la patria adentro. Con lo cual, todas aquellas discusiones siguen teniendo plena y total vigencia, y estamos orgullosos de hacer que no quede 100 años atrás la discusión. Y cierro con esta perlita de dolorosa actualidad. Yo creo que a esta altura los que están acá, la mayoría lo debe saber, pero es impresionante, esta semana conseguíamos algunas imágenes, es impresionante la paradoja para aquel que les quiera decir que la soberanía es un tema de la antigüedad, la paradoja de saber que el lugar original donde Mansilla, sus valientes y los compatriotas, los y las compatriotas de la Confederación vencieron a los ejércitos más importantes del mundo, hoy está el recuerdo de esa cruz entre cintas transportadoras y silos de la empresa estadounidense Cargill. Porque donde nosotros hoy vamos a rendir homenaje, como hacemos hace tantos años, es un predio que Cargill donó, para que no lo molesten, algunos años después, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más hacia el sur. Mírense, no será vigente que los que hoy encabezan todo el lobby y la presión para que el Estado no pueda asumir nuevamente el control del Paraná, se han quedado hasta con un monumento histórico, hasta con un lugar sagrado donde hay regada sangre de compatriotas, como es Punta Quebracho. Gracias. Bueno, no sé si quieren hacer un cierre, una última conclusión, y ya le damos paso al show. Bueno, la verdad que yo no sabía de qué iban a hablar Sergio y el Boti, pero me he quedado asombrado cómo, sin saber de qué iba a hablar cada uno, cómo terminamos coincidiendo en la necesidad de ver lo que pasaba en aquel momento en Punta Quebracho 150 años atrás con lo que pasa hoy. ¿Qué pasa en nuestro país que tenemos el mismo problema? ¿Qué pasa en nuestro país que 150 años después estamos exactamente en el mismo lugar de donde arrancamos en ese momento? Yo les quiero agradecer, me parece que aprendí mucho esta noche con ustedes dos, se los quiero
Se lo quiero agradecer. Bueno, agrego yo también mi agradecimiento a los compañeros de panel. Me gustó mucho este encuentro y este intercambio. Yo dos cosas cortitas. Desmalvinización y desquebrachización. Está bastante en uso la palabra malvinizar. Me parece que habría que poner en uso la palabra quebrachizar, en el sentido de no olvidar Malvinas, llevar adelante el reclamo, persistir, honrar a nuestros veteranos, honrar a quienes dieron su vida por la patria en las islas y en los mares del sur. Y tenemos que quebrachizar en el sentido de que podemos triunfar, podemos plantarnos ante los poderosos, por más poderosos que sean. Y esa cuestión de si no puedes con tu enemigo, únete a él, no. Si no puedes con tu enemigo, persiste hasta triunfar.